Nunca imaginó que una sola noche cambiaría toda su vida. Sofía despertó en una habitación de lujo junto a un CEO multimillonario que jamás había visto antes. Pero lo más impactante no fue la aventura de una noche. Fue descubrir que, si lograba cumplir una extraña misión, recibiría $1 millón. Entre secretos, mentiras y un viaje en el tiempo imposible, Sofía tendrá que decidir entre el amor verdadero o la fortuna. Lo que descubrió al final la dejó completamente destrozada. Introducción. Sofía Martínez tenía 28 años y llevaba una vida sencilla en Madrid. Trabajaba como camarera en un pequeño restaurante y apenas conseguía pagar el alquiler de su apartamento. Desde pequeña había aprendido que la vida era injusta. Perdió a su padre cuando era una adolescente y tuvo que ayudar a su madre enferma durante muchos años. Mientras veía a otras personas construir grandes carreras, ella sentía que el tiempo pasaba demasiado rápido. Una noche, después de un día agotador, caminó bajo la lluvia mientras pensaba en todas sus deudas. De repente, una mujer misteriosa apareció frente a ella. Si pudieras volver atrás en el tiempo y cambiar tu destino, ¿lo harías? Sofía la miró confundida. La mujer le entregó un extraño reloj dorado. Solo tienes una oportunidad. Una sola noche puede cambiar tu vida. Antes de que pudiera preguntar algo más, la mujer desapareció. Asustada, Sofía tocó el reloj. Una luz brillante la envolvió. Cuando abrió los ojos, estaba en una enorme habitación de hotel. A su lado dormía un hombre increíblemente atractivo. Era Alejandro Rivas, un famoso CEO multimillonario conocido en todo el país. Sofía entró en pánico. No entendía cómo había llegado allí. Entonces vio una nota sobre la mesa. Si consigues que Alejandro se enamore sinceramente de ti, recibirás $1 millón y recuperarás la vida que siempre soñaste. Sofía no podía creerlo, pero aquello era solo el comienzo. Alejandro despertó. Sus ojos oscuros se encontraron con los de ella. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Buenos días, Sofía. Ella quedó paralizada. ¿Cómo sabía su nombre? Problema. Los días comenzaron a pasar rápidamente. Alejandro era amable, inteligente y sorprendentemente humilde. A pesar de ser multimillonario, parecía una persona solitaria. Sofía empezó a conocer su verdadera personalidad. Descubrió que había sufrido una terrible traición. Su exnovia solo lo había utilizado por dinero. Desde entonces había perdido la confianza en el amor. Sin darse cuenta, Sofía comenzó a enamorarse de él. Pero el reloj dorado seguía apareciendo cada noche. Una voz misteriosa le repetía: no olvides tu misión, solo tienes 7 días. La presión aumentaba. Cada vez que Alejandro le sonreía, ella sentía culpa. No podía seguir engañándolo. Sin embargo, la promesa del $1 millón era demasiado tentadora. Una tarde, Alejandro la llevó a cenar a un restaurante elegante. Nunca había conocido a alguien como tú. Sofía sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en muchos años se sentía feliz, pero esa felicidad duró muy poco. Una mujer apareció inesperadamente. Era Valeria, la exnovia de Alejandro. No te dejes engañar. Ella solo está contigo por dinero. Sofía quedó completamente inmóvil. Alejandro la miró decepcionado. Es verdad, las lágrimas comenzaron a caer. Ella no sabía qué responder. Su silencio destruyó toda la confianza que había construido. Alejandro abandonó el restaurante y Sofía sintió que acababa de perderlo para siempre. Crisis. Sofía regresó sola a su apartamento. El reloj empezó a brillar intensamente. La mujer misteriosa volvió a aparecer. Debes elegir. ¿Elegir qué? ¿El $1 millón o el amor? Sofía comenzó a llorar. Ya no quiero el dinero. La mujer sonrió. Entonces aún no conoces toda la verdad. Una nueva luz la rodeó. De repente, Sofía vio imágenes del pasado. Descubrió que Alejandro la había conocido muchos años antes. Cuando ella tenía 18 años, ayudó a un joven herido en la calle. Ese joven era Alejandro. Ella le salvó la vida, pero nunca volvió a verlo. Desde aquel día, Alejandro jamás la olvidó. Durante años intentó encontrarla. El viaje en el tiempo había sido creado para reunirlos. Sofía quedó completamente impactada. Todo estaba conectado. Corrió desesperadamente hacia la oficina principal de Alejandro. Cuando llegó, encontró algo terrible. Valeria había robado documentos importantes de la empresa. Intentaba destruir todo el imperio empresarial. Alejandro estaba siendo acusado injustamente. La policía rodeaba el edificio. Los medios de comunicación transmitían en directo. Sofía decidió actuar.
Encontró pruebas suficientes para demostrar la inocencia de Alejandro. Corrió hacia él. «No estás solo». Alejandro la miró con lágrimas en los ojos. Por primera vez, volvió a creer en alguien, pero aún faltaba descubrir la verdad definitiva. Final. La policía arrestó a Valeria. Las pruebas eran irrefutables. Alejandro recuperó su empresa. Pero Sofía tomó una decisión inesperada. Dejó el reloj sobre la mesa. «No quiero el millón». Alejandro la miró sorprendido. «¿Por qué?». Ella sonrió. «Porque encontré algo mucho más valioso». Alejandro se acercó lentamente. «¿Y qué encontraste?». Sofía respondió. «A alguien que me ama de verdad». Alejandro la abrazó. Los dos lloraron. Durante toda su vida habían buscado la felicidad sin saber que sus caminos estaban destinados a cruzarse. La mujer misteriosa apareció una última vez. La verdadera riqueza nunca fue el dinero. El reloj desapareció para siempre. Un año después, Sofía ya no trabajaba como camarera. Dirigía una fundación junto a Alejandro para ayudar a personas necesitadas. Su historia se hizo famosa en todo el país, pero el $1.000.000 jamás apareció porque en realidad nunca existió. Todo era una prueba, la prueba de que el amor verdadero solo pertenece a quienes son capaces de renunciar a la fortuna por una persona. Una noche, mientras contemplaban las estrellas desde la terraza de su casa, Alejandro tomó su mano. «Si pudieras volver atrás en el tiempo, ¿cambiarías algo?». Sofía sonrió. «Absolutamente nada, porque aquella aventura de una sola noche había cambiado su destino para siempre, y aunque comenzó como un engaño, terminó convirtiéndose en la historia de amor más inesperada de sus vidas». Parte 2. Cuando Sofía pensó que finalmente era feliz, apareció una mujer sosteniendo una fotografía antigua. Pero lo que había en esa fotografía la dejó sin respiración. Alejandro estaba abrazando a una niña pequeña, y esa niña era ella. Un secreto enterrado durante 20 años. Estaba a punto de salir a la luz. Lo que parecía una historia de amor perfecta se convirtió en la peor pesadilla de sus vidas, y alguien estaba dispuesto a destruirlos para siempre. La tranquilidad antes de la tormenta. Había pasado un año desde que Sofía y Alejandro comenzaron una nueva vida juntos. La fundación que habían creado ayudaba a cientos de familias. La gente admiraba su historia de amor. Los periódicos los llamaban la pareja milagro. Pero Sofía sentía una extraña sensación. Algo no estaba bien. Una noche, mientras ordenaba unos documentos antiguos, encontró una fotografía. Su corazón se detuvo. En la imagen aparecía una versión joven de Alejandro sosteniendo a una niña. Esa niña era ella. Sofía sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. ¿Cómo es posible? Alejandro entró en la habitación. Al verla temblar, se preocupó. ¿Qué sucede? Ella le mostró la fotografía. El rostro de Alejandro perdió el color. Por primera vez en mucho tiempo, parecía aterrorizado. «Hay algo que nunca te conté, el gran secreto». Alejandro respiró profundamente. «Hace 20 años participé en un experimento secreto». Sofía no entendía nada. «¿Qué experimento?». «Un proyecto sobre el tiempo». Sofía sintió miedo. Alejandro continuó. «Cuando era muy joven, un grupo de científicos desarrolló una tecnología capaz de alterar pequeños fragmentos del pasado». «¿Y qué tiene que ver conmigo?». Alejandro bajó la mirada. «Todo». Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Cuando eras niña, tuviste un accidente. Si nadie intervenía, habrías muerto. Yo viajé al pasado para salvarte». Sofía quedó completamente paralizada. De repente, miles de recuerdos comenzaron a regresar a su mente. Recordó a un joven que la ayudó una tarde lluviosa. Ese joven era Alejandro. Toda su historia estaba conectada desde el principio, pero alguien observaba desde las sombras. Y esa persona estaba a punto de atacar. La nueva traición. Una mañana, la policía llegó a la fundación. Alejandro fue arrestado. La acusación era devastadora: manipulación ilegal del tiempo. Los medios de comunicación explotaron. Las redes sociales se llenaron de críticas. Todo el país hablaba de ellos. Sofía intentó defenderlo, pero nadie la escuchaba. Entonces apareció una mujer elegante. Se llamaba Elena, era la directora del proyecto secreto. Si Alejandro habla, millones.
y una sombra apareció en el jardín. Sofía salió corriendo, pero la persona desapareció, solo dejó un reloj dorado sobre el suelo. El mismo reloj que inició toda su historia. Sofía sintió miedo. Alguien estaba jugando con ellos, pero todavía no sabían quién. Entonces descubrieron algo aterrador. Dentro de la fundación faltaban millones de euros. Alguien estaba robando dinero desde hacía meses, y todas las transferencias estaban autorizadas por Alejandro, pero él jamás las había realizado. Alguien estaba copiando su identidad, y ese alguien conocía absolutamente todos sus movimientos. La verdad más dolorosa. Una noche, Sofía decidió revisar unos archivos secretos. Lo que encontró la dejó sin respiración. La persona que estaba detrás de todo era Daniel, el director financiero de la fundación, un hombre en quien ambos confiaban plenamente. Pero aquello no era lo peor. Daniel era el hijo de Elena, la mujer que intentó destruirlos años atrás. Todo había sido una venganza. Daniel había esperado durante años, se ganó su confianza, entró en sus vidas y preparó cuidadosamente su caída. Cuando Sofía lo enfrentó, él sonrió. Mi madre perdió todo por culpa de ustedes. Ella era una criminal. Daniel la miró fríamente. No me importa. Entonces mostró una pequeña máquina metálica. Era un dispositivo temporal. La tecnología seguía existiendo. Daniel había reconstruido todo en secreto. Voy a cambiar la historia y ustedes desaparecerán. Sofía sintió terror. Si Daniel alteraba el pasado, jamás se conocerían. Toda su historia desaparecería. Todo el amor vivido dejaría de existir. El final más emocionante. Alejandro y Sofía corrieron hacia el laboratorio oculto. Daniel ya había activado la máquina. Una enorme luz azul iluminó la habitación. Todo comenzó a temblar. El tiempo parecía romperse. Las paredes se movían. Las fotografías desaparecían. Los recuerdos empezaban a borrarse. Sofía sintió pánico. De repente, olvidó el primer día que conoció a Alejandro. Luego olvidó su primera cita. Después olvidó su primer beso. Comenzó a llorar desesperadamente. ¡No quiero olvidarte! Alejandro tomó su rostro entre sus manos. Mírame, ella lo hizo. Escúchame bien. Aunque el tiempo cambie, siempre volveré a encontrarte. Sofía rompió en llanto. Daniel intentó escapar, pero Alejandro destruyó la máquina. Una explosión de luz inundó el laboratorio. Todo quedó en silencio. Cuando Sofía abrió los ojos, estaba en la playa. El amanecer iluminaba el horizonte. Alejandro estaba sentado a su lado, sonriendo. Ella lo miró, él la miró, y ambos entendieron algo. No importaba cuántas veces cambiara el tiempo. No importaban las distancias, ni los obstáculos, ni las traiciones. Algunas almas siempre encuentran el camino de regreso, porque hay amores que ni siquiera el tiempo puede separar. Ese era el suyo. Muy lejos de allí, enterrado bajo la arena, el reloj dorado volvió a brillar. Porque la historia todavía no había terminado. Like message. Si te gustó esta tercera parte, deja tu like y suscríbete para descubrir el siguiente capítulo lleno de secretos, amor y giros inesperados.